1992. Esta cruz está hecha de una madera original de la costa, aquí ya extinguida en estos momentos. Se llama vulgarmente ubilla y científicamente Ocoloba diversifolia. Esta investigación se hizo a partir de la visita de un especialista belga que incluso llevó unos fragmentos de 2 gramos para hacer la prueba del carbono 14. Se hizo en Bélgica. Y la edad de la madera está calculada en 1420 aproximadamente, o sea, anterior a la llegada de Colón incluso. Esta es la única cruz que se conserva de las muchas cruces que, según consta en su diario, el almirante dejó plantada por donde quiera que pasaba. En Baracoa estuvo la primera capital y el primer obispado de Cuba, y de ella partió Diego Velázquez para fundar las primeras villas, las primeras 7 villas de Cuba. Cinco siglos después, si alguna zona de la isla aún conserva la apariencia y riquezas naturales de la época del descubrimiento, esa es sin duda Baracoa. De Baracoa nos dirigimos a Santiago de Cuba, ciudad más importante del Oriente y en un tiempo capital de la isla. Justo a la entrada de la bahía y protegiéndola se encuentra el legendario castillo de San Pedro de la Roca o castillo de El Morro, como popularmente es conocido. Declarado por la UNESCO en 1998 como Patrimonio de la Humanidad, se empezó a construir en 1638. Su construcción se llevó a cabo por el ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli durante el gobierno de don Pedro de la Roca y Borjas, con el objetivo de proteger la ciudad de Santiago de ataques navales de los enemigos de la corona española, misión que cumplió pese a los numerosos intentos por conquistarlo. Es el ejemplo más claro y completo de los principios de ingeniería militar del Renacimiento en el Caribe. Situado al fondo de la bahía, conectado con el Mar Caribe y con un importante puerto, el municipio de Santiago es el más poblado de Cuba. Fundado en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar, la villa de Santiago de Cuba fue elevada al rango de ciudad al trasladarse de Baracoa a ella la sede del obispado y la catedral en 1522. Considerada una joya de la arquitectura de Santiago de Cuba, no siempre mostró la imagen con la que hoy cuenta. En sus casi 500 años de existencia ha sido reconstruida en múltiples ocasiones. La ambición de corsarios y piratas que rondaban por el Caribe y diferentes terremotos a lo largo de los siglos trajeron como consecuencia que quedase parcial o totalmente destruida. Y es que la Catedral de Santiago de Cuba ostenta el récord de ser la edificación de su tipo que más veces ha sido reconstruida y remodelada en Santiago de Cuba. La última reconstrucción, en el año 1922, respondía a los códigos estéticos formales del eclecticismo predominante en la época, una ornamentación más decorada, donde priman los frontales clásicos, capiteles corintios, fustes estriados y otros elementos que imprimen al edificio un sello común, característico de las construcciones sociales de la década de los años 20. Al lado de la catedral, en el Parque Carlos Manuel de Céspedes, se encuentra todavía en pie la casa más antigua de Cuba, la que fuera residencia de su primer gobernador, Diego Velázquez de Cuéllar. La planta baja solía albergar una cámara de comercio y una fundición de oro,
y la parte de arriba era donde vivía Velázquez. De inspiración andaluza, se caracteriza por sus líneas sobrias y su balcón con celosías. Se construyó en 1516 y sería la primera de las casas coloniales que se construyeron en la isla. En su interior alberga el Museo de Ambiente Histórico Cubano. Hoy día, las distintas estancias nos muestran mobiliario y elementos decorativos que datan de entre los siglos XVI y XIX. En esta misma estancia fue donde en la noche del 11 al 12 de junio de 1524 Diego Velázquez moría, siendo considerado como el primer hispano-cubano de la historia. La región de Oriente, y en concreto Santiago, es considerada la cuna de algunos géneros musicales típicos cubanos, como el son o el bolero. El cubano es una gente, primero decirte que es noble, ¿no? Pero es una gente que le gusta la fiesta, es una gente caliente, ¿no? Y le gusta compartir unos con otros, sentirse bien. El cubano es una gente que tiene, pienso, es una palabra muy cubana, que tiene corazón. La familia Valera Miranda, descendientes del son, de Santiago y de Oriente, con una larga tradición musical que defiende la más auténtica cubanidad, son uno de los grandes iconos de la historia de la cultura cubana del siglo XX. ¿Está bien? Pero cuando te gusta, son 3 campos. Ah, ¿te gusta? Entonces te gusta yo. Tengo parte del campo. Paquita. Día feliz, día feliz. Negro natural. Ya tengo carne. La carne siempre me ha gustado el hombre. ¿Está bueno el almuerzo, Paquita? Bárbaro. Ella, ¿sabes que Paquita es una amiga de la casa? Como familia, ¿no? Siempre viene aquí, nos da vuelta y mira, es un día feliz hoy que vino a darnos vuelta. Y decirte que está comprobado que el son nace en el campo e incluso es la identidad campesina. Pero por su fuerza rítmica y su riqueza melódica, se fue trasladando hacia la ciudad, pero es netamente campesino. Y después que llega a la ciudad fue rechazado por mucha gente de mucha cultura, lo que llamamos la burguesía cubana, fue rechazado. Pero que en 1909, por el ejército de José Miguel Gómez, se traslada a La Habana y muchos militares que eran músicos lo trasladan y va tomando fuerza. Y al final tienen que aceptarlo como una obra más del hombre cubano y tienen que bailarlo. Como un farol que se han quemado todas las vidas que llevo dentro.
música es la forma de seguir viviendo de cualquier cubano. Entre los cubanos, el carnaval es la fiesta más popular. Para muchos, los más famosos de todos los carnavales de la isla son los de Santiago de Cuba. Por unos días, la música inunda todos los rincones de Santiago. Suenan las tumbadoras, las trompetas, los cencerros, las latas y la corneta china. Todas estas festividades comienzan con un carnaval dedicado a los niños, el bien llamado carnaval infantil. En él desfilan comparsas infantiles, muñecotes, malabaristas y una serie de elementos que crean el ambiente necesario para que los más pequeños, al igual que los mayores, disfruten al máximo de todo este júbilo popular. El carnaval se extiende también a todos los pueblos de alrededor, como es el caso de Palma Soriano, donde las charangas y grupos musicales ayudan a olvidarse por unos días de los problemas cotidianos. ¡Silencio! ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Qué? Dejamos Santiago y el oriente de Cuba para dirigirnos a otra ciudad, Trinidad. Un viaje en el tiempo a los siglos donde había amos y esclavos, piratas y corsarios, y donde la vida valía en función del color de la piel.
Entre el mar y las faldas de la Sierra del Escambray se encuentra la ciudad de Trinidad. En el pueblo de Trinidad, situado en el centro del país, el encanto colonial se mantiene intacto y mejor que en cualquier otra ciudad del continente. Aquí no llegó el siglo XX, las grandes avenidas, los grandes comercios o los coches de un lado a otro velozmente. Es tan escaso el tráfico que la hierba crece entre los adoquines de las calles. No se trata del casco histórico de una ciudad actual, sino de un pueblo entero donde la gente vive en un contexto que no ha cambiado prácticamente nada en 200 años. Aquí, en la plaza de Higüe, fue donde se hizo la primera misa de fundación de la villa a principios de 1514. Una cruz y una placa nos lo recuerdan. La villa de la Santísima Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba por el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar. Gracias a la industria azucarera, fue evolucionando con rapidez y pronto se convirtió en una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. Si hay algún lugar en Cuba donde parezca que definitivamente el tiempo está detenido, ese es, sin duda, la villa de Trinidad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, conserva intacta la atmósfera de siglos pasados. Tiempos en los que en el Caribe ser bucanero, corsario, contrabandista u honorable almirante podía significar lo mismo. Muchos de los cañones de los barcos que la saquearon o lo intentaron adornan hoy sus calles empedradas, convirtiéndose en inofensivo testimonio de una época que en Trinidad se resiste a desaparecer. La labor de conservación y restauración, emprendida por los especialistas cubanos, y la fidelidad que profesan a su ciudad sus habitantes, propició que sea una de las ciudades coloniales mejor conservadas, no solo de Cuba, sino también de América. El desarrollo de la producción azucarera en los siglos XVIII y XIX, en base principalmente a una esclavitud masiva, dio lugar al surgimiento de una clase burguesa criolla en Trinidad que trajo como consecuencia el crecimiento y desarrollo de la villa, así como la construcción de grandes casonas y palacetes que curiosamente hoy son orgullo de la cultura cubana. Prueba de ello es el Museo Municipal de Trinidad, o también conocido como Palacio Cantero, construido por el hacendado azucarero José Mariano Borrell y Padrón en 1830 y adquirida en 1842 por Justo Germán Cantero. La casa es conocida desde entonces por el Palacio Cantero. Las 4 primeras salas del museo se encuentran ambientadas en forma similar a como lo estuvo la casa en el siglo pasado. Muebles estilo Luis XV, opalina francesa del siglo XIX y artes decorativas traídas principalmente desde Francia o Italia son las que dan al inmueble el porte de un palacio. Las pinturas murales
manualidades, realizadas en un principio por artesanos populares de Trinidad y posteriormente por un equipo de pintores italianos, nos dan una idea del lujo y poder económico de esta burguesía trinitaria. Entre los más de 80 ingenios que en los siglos XVIII y XIX existieron en el Valle de San Luis o Valle de los Ingenios, todavía perdura la torre del ingenio Manaca-Iznaga. Su objetivo era la vigilancia de los esclavos de las plantaciones azucareras. Estas plantaciones representaron un enorme sufrimiento para miles de esclavos que, traídos a la fuerza en bodegas pestilentes y obligados a trabajar sin apenas descanso, conocieron los horrores de una de las peores etapas que ha vivido la humanidad. El problema grave de la esclavitud para los empresarios cubanos es que era un callejón sin salida. Esto es, toda su modernidad, que todavía hoy se recuerda y a veces confunde, como si fueran los abuelitos de la nación, yo no creo que lo fueran de ningún modo, toda su capacidad de utilizar desde la máquina de vapor hasta las novelas románticas francesas, de discutir del sensualismo de Condillac a cualquier otro pensamiento, como es el caso del pensamiento alemán, de la filosofía clásica, toda esta capacidad de mandarse a hacer el último carruaje estrenado en París, que llevó incluso a algunos a importar a un carruajero de París para que hiciera en La Habana algunos que no existieran en el propio París, como más de una vez se hizo. Todas estas capacidades y lujos no fueron el prólogo de un paso a una organización social superior por parte de los que tenían su ganancia en ella. Ellos se trabaron completamente en su gran contradicción. Con trabajadores esclavos no podían ir al maquinismo generalizado. Y sin trabajadores esclavos no hallaban qué hacer. Pensaban, no es posible que esta colonia funcione, no es posible que Cuba sea un país civilizado sin esclavitud. De norte a sur y de este a oeste, en cualquier pueblo o ciudad de Cuba, podemos ver y oír las huellas permanentes de esa época. 11 de cada 12 esclavos que entraron en Cuba, desde la conquista hasta el fin de la esclavitud, entraron en el último siglo de esta. Solo uno de los 12 en más de 250 años previos. Esto quiere decir una esclavitud masiva entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Más de 1 millón de personas fueron arrancadas de África y traídas a la fuerza para trabajar como esclavos en esta última época de la colonia. De todos estos esclavos que fueron importados o traídos en distintas formas y en distintos periodos de siglos, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, casi todos vinieron de la costa occidental de África. Fundamentalmente, el grueso máximo que vino de esclavos fueron de Nigeria, del país Yoruba. O sea, estos son los que en realidad nos han dejado en la impronta de nuestro país su música, su baile, su forma de religiosidad, que es una religión animista. Estos Yoruba fueron importados fundamentalmente y masivamente en el siglo XVIII al XIX, cuando ocurre el boom azucarero en la caída del mercado azucarero de Haití por la revolución haitiana. Existen actualmente 2 cultos de raíz africana de importancia en Cuba. Uno es la llamada regla de Ocha o santería, como se la conoce vulgarmente, nacida de la fusión de los cultos yoruba y la religión católica.
La otra es el palo monte o palo congo, que se basa en la relación con las fuerzas mágicas que vibran en la naturaleza a través de un espíritu contenido en un receptáculo llamado nganga o prenda. En los archivos de las Indias, en los papeles, digamos, que se conservan del siglo XVII, XVIII, XIX, no hay nada que nos diga en qué momento, inclusive se le llama regla de 8 santería, o en qué momento se llama reglas de palo monte, que son las que vienen del Congo y Angola. O sea, no se sabe, porque ha sido una tradición oral y generalmente, como se enmascaró, muy privada. Ustedes, estas son religiones que no tienen templo. La única que tiene templo es la Sociedad Secreta Bacoa, pero ninguna de estas otras manifestaciones religiosas tienen templo. Los templos son las casas de uno. O sea, dentro de las casas de uno tiene los habitáculos de sus orichas y La santería, o la regla de Ocha, se origina en el oeste de África, en la región conocida actualmente como Nigeria y Benín, y es el resultado de la mezcla entre la religión católica y la religión tradicional del pueblo yoruba. De esa mezcla con el catolicismo viene la identificación de los orishas con los santos más conocidos. Por ejemplo, Babalú Ayé, deidad de las enfermedades de la piel y las plagas, se identifica con San Lázaro. Changó, deidad del trueno, con Santa Bárbara. O Batalá, dueño de todas las cabezas del mundo, con la Virgen de las Mercedes. Yemayá, diosa de la maternidad y del mar, con la Virgen de Regla, y así muchos más. Ellos creen en un solo Dios, conocido como Olorun u Olodumare. Olorun es la fuente de la She, la energía espiritual de la que se compone el universo, todo lo vivo y todas las cosas materiales. La sangre del cosmos, la base absoluta de todo. Olorun interactúa con el mundo y la humanidad a través de emisarios. Estos emisarios se llaman orishas. Los orishas gobiernan cada una de las fuerzas de la naturaleza y cada aspecto de la vida humana. La comunicación entre los orishas y los humanos para conseguir ayuda o una guía que mejore su vida material se logra a través de ritos, rezos, adivinación u ofrendas que algunas veces incluyen sacrificios. Canciones, ritmos y posesiones por trance son también otros medios a través de los cuales se interactúa con los orishas. De ese modo se puede influir en la vida diaria de las personas para que ellos les guíen hacia una vida más profunda y completa durante su existencia en este mundo. La santería, heredera y seguidora de la cultura yoruba, ha enriquecido todos los preceptos de las doctrinas yorubas, preservando el legado de los esclavos que llegaron desde Nigeria y por lo tanto del pueblo de Ifé a tierra cubana.
Actualmente esta religión, lejos de ser un aspecto residual de la historia cubana, cuenta con una gran proyección en muchos países del mundo. Salimos de la zona centro, con sus esclavos y sus valles de épocas pasadas, para dirigirnos hacia el norte, hacia la capital, La Habana. Alejo Carpentier, en su ensayo La ciudad de las columnas, hablaba de La Habana como ese estilo sin estilo, que a la larga, por proceso de simbiosis, se amalgama, se erige en un barroquismo peculiar que hace las veces de estilo, inscribiéndose en la historia de los comportamientos urbanísticos. Porque poco a poco, de lo abigarrado, de lo entremezclado, de lo encajado entre realidades distintas, han ido surgiendo las constantes de un empaque general que distingue a La Habana de otras ciudades del continente. A la sombra de palmeras y ceibas, la estatua de mármol blanco de Manuel de Céspedes, héroe cubano de la Guerra de los 10 años, sitúa la Plaza de Armas, corazón de la antigua ciudad de La Habana. Su ubicación se vincula con la tradición del primer cabildo, celebrado el 16 de noviembre bajo una frondosa ceiba. Y por un momento parece que el ritmo de aquel noviembre de 1519 sigue imperando en sus gentes. En 1828 se inauguró en la Plaza de Armas el llamado Templete, pequeño edificio de estilo neoclásico, en el lugar donde se cree se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana, en 1519, bajo una frondosa ceiba. Un pórtico de 6 columnas de espada y landa. Sin embargo, la edificación más representativa del entorno es el Palacio de los Capitanes Generales, construido entre 1776 y 1791 y considerado la obra más bella de la colonia española en Cuba. Este palacio cumplió las más diversas funciones, desde cárcel, sede del gobierno y del ayuntamiento de La Habana, hasta acoger en la actualidad el Museo de la Ciudad. De las diferentes salas y estancias, la llamada de los espejos fue el espacio de mayor trascendencia política y social del palacio. Los archivos revelan importantes acontecimientos sucedidos en ese salón, como por ejemplo el traspaso de poderes de la administración colonial española al gobierno interventor norteamericano en 1899. Otras salas se han dedicado a mostrar la decoración colonial del palacio con piezas de alto valor.
Cuenta con exposiciones de lujosos espejos, cuadros y vajillas pertenecientes a numerosas figuras históricas. La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana es un templo católico que se encuentra en el corazón de La Habana Vieja, en la zona más antigua de la ciudad, declarada por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. La catedral, de estilo barroco, es considerada de la corriente toscana por sus dos torres campanarios laterales. Otro edificio emblemático de La Habana Vieja es el convento de San Francisco de Asís, edificio religioso de arquitectura barroca situado en la plaza del mismo nombre. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana y es el reflejo de una mezcla de estilos arquitectónicos y el testimonio de diferentes épocas. En 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, La Habana Vieja es una de las zonas más turísticas de La Habana debido a la restauración de iglesias, fortalezas y otros edificios históricos. El Castillo de la Real Fuerza es una de las fortalezas militares que protegen la ciudad y la bahía de La Habana. En 1558 comenzaron las labores de construcción y después de 19 años concluyó la obra. En el año 1762, la fortificación resistió estoicamente el castigo de la artillería inglesa, ubicada en la elevación de la cabaña, y funcionó como uno de los centros organizativos de la defensa de la ciudad, convirtiéndose junto al Castillo del Morro en uno de los principales baluartes en aquella contienda. Pero es el Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro probablemente la fortaleza militar que más representa a La Habana. Trazado por el ingeniero Juan Bautista Antonelli en 1585, su posición estratégica fue vital para la defensa de la ciudad. La traza de la fortaleza del Morro es un polígono irregular que se ajusta rigurosamente a la forma del risco en que se levanta, lo que favorecía su carácter defensivo. Sus espacios interiores poseían un sistema dinámico de interconexión entre sí, que se completaron con diferentes vías de acceso y de comunicación adecuadas. En la toma de La Habana por los ingleses, en agosto de 1762, tuvieron que levantar un sitio muy prolongado al Castillo del Morro, el cual ponía en jaque a los invasores, y solo después de haber ocupado la colina de al lado, la cabaña, donde posteriormente se edificaría la fortaleza homónima, pudieron finalmente conseguir que la fortaleza cayera. Después de que los ingleses devolvieran La Habana a cambio de una parte de la Florida, se empezó a construir la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Empezó a edificarse en el alto litoral este del puerto de La Habana, bajo la orientación del brigadier don Silvestre Abarca, finalizando en 1774. La Cabaña es la más grande edificación militar construida por España en América, cubriendo un área de 700 metros de largo por 240 de ancho. Tiene forma de polígono, con fosos, cuarteles y almacenes, y un diseño que representa el avance en los sistemas defensivos durante el siglo XVIII por el desarrollo de la artillería. En la época colonial se disparaba un cañonazo a las 4:30 de la mañana y otro a las 9 de la noche, para informar de la apertura y cierre de los portones de la muralla que circundaba a La Habana y la puesta y retirada de la cadena que cerraba la entrada del puerto. Muy cerca del Capitolio, edificio dedicado antiguamente a sede del Congreso de la República,
y en la actualidad a albergar el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, junto con la Academia de Ciencias de Cuba, se halla la fábrica de tabaco más antigua de La Habana, la fábrica de tabaco Partagás. Fundada en 1845 por don Jaime Partagás y Rabel, es una de las marcas más antiguas de La Habana. El cultivo de tabaco en Cuba cuenta con una larga tradición en la isla y se ha convertido en una cultura arraigada en los propios cubanos, acumulada durante siglos de experiencia. Hoy en día, en esta fábrica, el cuidado y esmero en la manipulación de las hojas son las mejores, que luego se convertirán en los cotizados puros habanos, sigue haciéndose con el mismo método de hace casi 200 años. Los torcedores usan solo unos elementos imprescindibles para crear un puro habano: una tabla de rolar, el casquillo, un pote de goma vegetal, la chaveta, la guillotina, un cepo para chequear largo y calibre y la habilidad de sus manos. El habano ha sido reconocido desde los inicios de la industria tabacalera como el mejor tabaco del mundo. Desde el siglo XVIII se consideraba al tabaco cubano como el de mejor calidad. El empaquetado en sus cajas se sigue haciendo a mano con un cuidado exquisito, igualando tonos y tamaños al milímetro para acabar dando un producto perfecto. Arropan las manos que acarician uno de los productos estrella de Cuba, el tabaco. Aquí, en el Gran Teatro Nacional, sede del Ballet Nacional de Cuba, del Teatro Lírico Nacional y del Ballet Español de Cuba, somos testigos del alma de un pueblo que se emplaza en una Cuba lenta y profunda. Esa auténtica y sublime Cuba, isla del Caribe y patrimonio de la humanidad, que vive superados los tópicos, donde la mezcla no es una anécdota, sino una fuente de donde emana todo su ser. Mestizaje soberbio y altivo que nos invita a mirar con detenimiento su maravillosa personalidad y riqueza. La formación, por ejemplo, como que es artista musical y la red de instituciones musicales que tiene nuestro país no juega, no concuerda con el subdesarrollo económico de este país. Es un desarrollo artístico, musical, que es el que puede tener cualquier país desarrollado, porque hay una voluntad de engrandecer la cultura del país, porque la cultura en definitiva es el alma del pueblo, y el alma, por supuesto, es la garantía del futuro.